Hola Memo y a toda tu comunidad que está presente esta noche. La historia que voy a contarte ocurrió hace 4 años, en plena época de contingencia sanitaria. En ese tiempo yo trabajaba como trailero para una cadena de supermercados aquí en Torreón, Coahuila. A diferencia de muchas personas que en ese tiempo se vieron mermados en sus actividades laborales, en mi caso en esa temporada tuve más trabajo de lo habitual. Los supermercados que abastecíamos constantemente eran llenados debido a la demanda de todo tipo de productos que se consumían. Hubo un tiempo donde incluso fuimos rebasados por tantos pedidos que trabajábamos casi sin descanso e incluso también nuestras unidades. Nuestros trailers no tenían tiempo siquiera de recibir el mantenimiento requerido entre cada viaje. Así como terminábamos uno, tomábamos otro y salíamos a carretera. No era de sorprenderse que hubiera ocasiones que quedábamos tirados en medio camino por algún problema mecánico y resolverlo vaya que era un lío. Por tal motivo recuerdo que por unos meses a cada chofer se le asignó a un mecánico que lo acompañaba en cada viaje por si se daba la emergencia que el tráiler se quedara tirado. En un viaje que hice de Torreón a Monclova, recuerdo que don Javier fue el mecánico que se me asignó para que me acompañara en dicho viaje, si es que se tenía alguna emergencia. A don Javier ya lo conocía desde hace años. Él era un mecánico de la vieja escuela que prácticamente nada lo asustaba. En esa ocasión los dos salimos de Torreón como a las 10 de la noche, con llegada más o menos entre las 3 o las 4 de la mañana del día siguiente. Durante gran parte del camino, don Javier y yo nos pusimos a platicar un poco sobre la situación actual del país, de la contingencia sanitaria y todo eso que acontecía en su momento. La plática se hizo muy amena, tanto que nos dieron la 1 de la madrugada. En ese momento estábamos pasando por una parte bastante alejada de toda civilización. Solo teníamos campo abierto a todos lados, ni una sola luz de alguna casa o comercio. Y fue justo en ese momento que el tráiler empezó a hacer un ruido muy extraño y a jalonearse hasta que de la nada se apagó. Chin, ya estuvo que se ahogó la máquina, dijo don Javier, quien de inmediato se bajó a revisar el tráiler. Después de dar una ligera revisada, mencionó que se sobrecalentó, que con algo de agua y refrigerante debería quedar en algunos minutos. Los dos, don Javier y yo, estábamos en plena carretera esperando a que el tráiler se recuperara, cuando escuchamos un llanto. Se trataba del llanto de una niña, de una jovencita de no más de 10 años quizás. El ruido de aquel llanto era tan claro que les puedo jurar que lo teníamos a unos cuantos metros. Al oír eso me dio mucho miedo, así que le pregunté a don Javier si también lo había escuchado. El señor, quien no hizo gesto alguno, como si no le impresionara nada, dijo que sí. Subamos al tráiler. Mejor esperemos arriba porque ya nos echaron los ojos los diablos. ¿Quién? ¿Quién nos echó el ojo?, le pregunté. Don Javier repitió que subiéramos al tráiler. Enseguida lo hicimos, y así como subimos y puse mi vista sobre el parabrisas, al frente, a unos 7 u 8 metros sobre esa carretera, vi cómo estaba parada una niña de unos 10 años. La niña vestía completamente de blanco, como si tuviera un vestido de primera comunión o algo así. No se le veía la cara porque tenía su cabello suelto que le cubría todo, pero sí recuerdo muy bien que estaba descalza. Es una niña, don Javier, y si necesita ayuda.
Don Javier, con tono serio, dijo que no se me ocurriera bajarme. De hecho, dijo que probara encendiendo el tráiler. Si prendía, entonces que nos fuéramos. Encendí el tráiler y arrancó a la primera. De frente, vámonos de frente. Eso de ahí no es una niña. No temas pisar el acelerador. Me persigné y en mi mente recé un Padre Nuestro antes de pisar el acelerador y pasarle por encima a aquella alma en pena. Al final esa niña no le hice nada, pues por el retrovisor vi como ella se quedó parada en la carretera viendo cómo nos íbamos. Esta historia es la más loca y extraña que jamás alguien me haya contado. Dicho relato me lo contó el señor Esteban, tío de mi novia Leticia, quien toda su vida se ha dedicado a la conducción de trailers. Por allá del año 2008, dice que trabajó como repartidor de animales de granja. No sé si alguna vez estando en carretera hayan visto trailers cargados con rejas llenas de pollos, cerdos, vacas. Bueno, en ese tiempo don Esteban trabajaba como chofer de esos vehículos precisamente. Él cuenta que en un viaje que hizo de la ciudad de Oaxaca hacia la Ciudad de México, le ocurrió esto. Don Esteban no acostumbraba pararse en el camino cuando iba manejando, a menos que fuera una emergencia. En esa ocasión salió ya algo tarde de la ciudad de Oaxaca, así que en el camino la noche lo fue atrapando. Estando a más o menos medio camino de su recorrido, dice que le dio algo de sed, así que se detuvo en una gasolinera que estaba en medio de la carretera por algo de agua. Al salir de la tienda y estar por subirse a su tráiler, dice que se le acercaron dos personas, un hombre y una mujer, los dos de entre unos 25 y 30 años. Don Esteban dice que las dos personas eran de tez morena clara, de altura promedio, entre unos 60 y unos 70, de cabello negro, pero que sus ojos eran un tanto diferentes. Estos eran rasgados, como si fueran asiáticos, pero la pupila era mucho más grande, abarcándole casi todo el ojo. Incluso desde cierta perspectiva dice que parecía que todo el ojo era negro de tan grande que tenía las pupilas. Ese hombre le preguntó a don Esteban si podría llevarlos unos kilómetros más adelante. Cuando don Esteban lo escuchó, dice que notó cómo su español era algo deficiente, cortado, lento y con mucha dificultad de pronunciarse. Asumió de inmediato que eran extranjeros que estaban parados en medio de la carretera, mochileros o aventureros que luego les dan por viajar de un lugar a otro. Con la pena les dijo que no podía llevarlos. El hombre le dijo que no estaba muy lejos su destino, solo a unos kilómetros, además que podía pagarle. Don Esteban vio que esos dos muchachos, que no sabría decir si eran pareja o hermanos, en verdad eran viajeros, pues no tenían maletas, mochilas, nada. Solo eran dos muchachos mal vestidos en una gasolinera. Al ver que no parecían presentar un problema, les dijo que sí, pero solo unos kilómetros. Los dos muchachos esbozaron una ligera sonrisa y subieron al tráiler. Para entonces ya eran las 8 o las 9 de la noche. Don Esteban manejaba tranquilo e incluso les hizo algo de plática a aquellos muchachos, pero al notar que su español era muy deficiente, mejor ya no preguntó más. En medio de aquel silencio muy incómodo, donde nadie decía nada, él cuenta que escuchó unos ligeros chasquidos. Al principio parecían ser sonidos propios de los nervios de los jóvenes,
quienes por alguna razón parecían bastante preocupados, como si los vinieran siguiendo. Pero esos chasquidos no solo los hacía uno de ellos, sino los dos. Don Esteban dice que sintió que era como si ellos dos, esa pareja, se estuviera comunicando de esa manera. Pues en todo el camino nunca se dijeron una palabra en español o en algún idioma conocido entre ellos. Después de casi media hora de viaje y a punto de entrar a una zona montañosa que está entre el estado de Oaxaca y de Puebla, don Esteban mencionó que los muchachos le pidieron bajar. Lo extraño era que estaban en medio de la nada y rodeado de pura oscuridad. Él conoce bien esa parte porque ha pasado por ahí decenas de veces, así que tenía entendido que cerca no había nada de nada. Él no preguntó mucho, pues aquella pareja actuaba muy extraño y lo que quería era que bajaran de su vehículo. Antes de bajar, el muchacho le dio a don Esteban unas monedas, las cuales no vio ni contó en el momento. Pues repito, él quería irse ya. Una vez que los dejó en la carretera, vio cómo los dos caminaron al interior de la zona desértica y en algún punto los perdió de vista. No sabe si se escondieron o simplemente desaparecieron. Ya con más calma, don Esteban vio el dinero que le dieron y dice que no era ningún tipo de moneda que alguna vez haya visto, pues aparte de no pesar prácticamente nada, tenía símbolos muy extraños, siendo que los tirara en la carretera en ese momento, pues no tenían algún tipo de valor. Con el tiempo se arrepintió de eso, porque él cree que esa era la prueba que esa tarde-noche él llevó a una pareja de extraterrestres en su tráiler. Trabajé un par de años como trailero para una empresa de metales en el estado de Puebla, en México. En ese lugar tuve varias experiencias, algo extrañas, siendo esta la más destacable. Esto ocurrió el 1 de enero del año 2017. Ese día es uno de asueto en México, es decir, no se elabora debido a la celebración de fin de año. Sin embargo, la fábrica en la que laboraba no detiene sus operaciones. Por ello, contados fuimos aquellos que tuvimos obligadamente que ir a laborar. Mi jornada inició muy temprano. A las 7 de la mañana me hallaba ya en mis actividades. Esa mañana, como es de esperarse, casi no había nadie. Menos de un tercio éramos los únicos que laborábamos. Mi camión estaba listo en la zona de carga. Esperé un momento a que mis compañeros lo llenaran con el producto. A mis costados había un par de camiones que también estaban siendo llenados. En ese instante el sonido de un diablito se escuchó en el pasillo. Sobre él, un señor ya de edad avanzada venía jalando a uno de estos diablitos de carga repleto de mercancía. Él se colocó justo a un costado mío y empezó a llenar el camión. Disculpe, no me diga que así va a llenar todo. Se va a tardar un buen rato. ¿Dónde está el montacarguista para que haga este trabajo? Le dije, pues ese tipo de llenado de camión siempre se hace con un montacargas. Así que ver a ese señor hacerlo a la antigua era un tanto raro. El señor, quien tenía su gafete colgado al frente con el nombre de Ignacio Sanabria, lo recuerdo muy bien. Dijo que no había más montacarguistas y siguió llenando el camión. Los contados trabajadores que estaban en el andén no les daba gracia lo que el señor hacía. Incluso nos preguntamos quién era, ya que el señor no lo habíamos visto trabajar ahí, por lo cual aludimos que era nuevo.
El señor hizo unos 3 viajes con su diablito, llenando lentamente el camión. Después de eso, de su último viaje, ya no regresó más. Un montacarguistas me ayudó a completar mi producto y después de eso salí a entregar mi pedido. En la tarde, ya de regreso, comenté este incidente con recursos humanos, pues aquel lento llenado por parte del señor hizo que llegara tarde algunos pedidos y por ende me llamaron la atención. La secretaria revisó a todos los trabajadores del día, incluso a los que no vinieron a laborar, y no había ninguno con el nombre de Ignacio Sanabria. Los testigos que estuvieron presentes reafirmaron cómo fue que ese señor llenó el camión con su diablito, pero fuera de nosotros, nadie más sabía quién era. Años después me vine a enterar que aquel señor era un antiguo trabajador de la fábrica, pero él tenía ya sus años de haber fallecido justo en esas instalaciones a causa de un paro respiratorio, pero al parecer muy de vez en cuando se aparece por los andenes, pues no he sido el único que lo ha visto. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.